Gracias a todas las personas que siguen con nosotros. Estamos terminando de dar los accesos para que puedan ingresar las personas que van a seguirnos en directo y a través también de nuestras redes sociales, en este que es el webinar que tendremos con el doctor Alejandro Pisanti sobre el tema del futuro de Internet, en lo que terminamos de dar los accesos. Manifestamos segunda llamada, estamos por iniciar. Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se suman como todos los lunes a esto que son los seminarios permanentes de la Facultad de Comunicación, específicamente de la Coordinación Académica de Posgrados y sus distintos programas de maestría y el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la más cordial bienvenida a nuestro espacio de interacción, reflexión, diálogo con aquellos que están construyendo el campo disciplinar del mundo de la comunicación, aquellos que están reflexionando con nosotros sobre el devenir de la cultura digital, aquellos que dialogan constantemente con nosotros sobre temáticas diversas como son el periodismo estratégico y los nuevos medios, la gestión estratégica de medios, la dirección de empresas e industrias del entretenimiento, así como aquellos que están trabajando temas de comunicación y mercadotecnia estratégica. Hoy vamos a tener un tema por demás interesante en el marco de la celebración de nuestro 50 aniversario. Queremos mandarles un saludo a todas las personas que están con nosotros en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos. Y como decíamos, hoy seguiremos tratando sobre esta dinámica de análisis y reflexión sobre el futuro de la comunicación en un tema por demás interesante y que ha llenado prácticamente todo este año de interacción y reflexión en este webinar y en estos seminarios que tenemos, sobre todo porque estaremos platicando sobre el futuro de Internet y sobre todo enmarcado en esta dinámica de la cuarta revolución industrial, y para ello pues nos hemos dado el lujo de poder tener aquí a uno de estos grandes colegas, investigadores que están trabajando esta temática en nuestro país y con gran reconocimiento también en el extranjero, al doctor Alejandro Pisanti, un querido colega, amigo y seguidores nosotros de él en sus redes y espacios sociodigitales, permanentemente analizando lo que nos comparte. Doctor Alejandro Pisanti, un honor tenerte aquí con nosotros. Al contrario, querido Jorge, querida Andrómeda, muchísimas gracias por la invitación y por la organización. Tú diriges un espacio, diriges, encabezas, lidereas, colidereas, son muchas formas en las que tú actúas, un espacio verdaderamente importante, muy respetado por ti y por la manera en la que haces que la gente a tu alrededor pueda florecer y producir en este campo, además con una visión muy, muy aguda, muy autónoma, muy inteligente y enterada. Entonces es realmente un honor someterme a prueba, someterme a examen. No, al contrario, querido Alejandro, y sobre todo, más que someterte a un examen, lo que queremos es aprovechar sapiencia y conocimiento en este término, sobre todo porque si algo ha pasado por la cabeza de muchas de las personas que nos están siguiendo y que seguramente han estado analizando con nosotros estas temáticas, es desde dónde empezar y seguir leyendo el tema del desarrollo de Internet. Lo podemos trabajar, como muchos lo hemos visto, como medio de comunicación, como canal, como plataforma. Hemos visto la migración de estas etapas
del desarrollo de Internet, de estos momentos en los que teníamos desde un espacio de interconexión entre desarrolladores, programadores, hasta el que se subieran empresas, se estuvieran subiendo los gobiernos, los investigadores a estos espacios. Entonces ya trabajamos en Internet como si fueran segundos, terceros o hasta cuartos pisos en términos de desarrollo y de tipo de flujos de comunicación. Hemos pasado de esta introducción del Internet como plataforma a hoy también estarnos moviendo como apps desde las cuales la gente accede al Internet. Se habla mucho a partir de esta parte del desarrollo de Internet, de la web 2.0, la web semántica, la incorporación de la realidad ampliada y la realidad virtual, la generación de multiversos, y creo que si alguien nos puede ayudar para seguir explorando por dónde se va a mover el desarrollo de esta plataforma, de este canal, de este medio de comunicación en nuestro país, pues eres tú, Alejandro. Así es que esperemos que esto, que seguramente va a estar dentro de tu presentación y más en el marco de lo que tú bien nos dices, la cuarta revolución industrial, donde ya hablamos de minería de información, inteligencia artificial, robotización, incorporación de todos estos dispositivos a través del Internet de las cosas, pues qué desafíos nos presenta quienes estamos. Pero voy a presentar a nuestra doctora Andrómeda Martínez Nemesio, quien además fue la gestora para que esta conferencia se pudiera llevar a cabo a través de su programa, el programa de gestión estratégica de medios y la maestría en periodismo estratégico y nuevos medios. Yo le agradezco a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio todas las gestiones para que pudieras estar con nosotros, y te cedo los micrófonos, doctora Andrómeda, para que nos puedas presentar oficialmente a nuestro invitado, el doctor Alejandro Pisanti. Adelante, Andrómeda. Gracias, doctor Hidalgo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, es muy importante saber un poquito de la trayectoria de la persona que nos acompaña esta tarde. El doctor Alejandro Pisanti es profesor de carrera de la Facultad de Química de la UNAM, de la que es egresado de la licenciatura y el posgrado. Ha sido director de servicios de cómputo y coordinador de la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM, presidente de la Sociedad de Internet en los periodos de 1998 al 2017. Y bueno, su larga trayectoria lo ha llevado a tener el premio de trayectoria de LANIC 2016 por sus contribuciones al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Su actividad académica está concentrada en la gobernanza de Internet, ciberseguridad, educación a distancia y estrategias digitales nacionales y regionales. Y pues sin más preámbulos, doctor, adelante. Muchas gracias, querida Andrómeda. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias por reunirse y por utilizar ahora que el tiempo complicado de la digestión de la comida. Espero que todos y todas quienes están participando en esta reunión hayan comido o tengan a la mano algo de comer. Esta es la hora típica en el altiplano, no sé dónde se encuentran, espero que la mayoría estén cerca. Una de las prestaciones que no nos imaginábamos hace 30 años, bueno, la imaginábamos simplemente como una posibilidad, era esta interacción independiente del espacio, en la que nos da lo mismo que las personas estén presentes a unos metros en la Ciudad de México, o como muchas veces ha pasado durante este periodo de contingencia, nuestros alumnos realmente se han ido a refugiar a los lugares de origen de las familias y están tomando clases desde ahí siempre que haya acceso, ¿no? El punto del acceso, desde luego, es muy complicado y volveremos a él. Me pidieron hablar de Internet y luego poco a poco esto se fue convirtiendo en el futuro de Internet, y yo voy a seguir las sabias palabras de un antecesor de todos nosotros que dijo que hay cosas difíciles, que es muy difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. Entonces voy a hacer muy pocas predicciones, voy a hablar sobre todo los principios de diseño y los principios de digamos, no quisiera decir filosóficos, pero conceptuales, con los cuales nos es posible analizar fenómenos que se relacionan con Internet, y a partir de ellos sí poder quizás hacer algunas predicciones, o por lo menos ponerle cauce, límite a algunas predicciones, más que hablar de un futuro. Repito, las predicciones, hay que tener a alguien más especulativo que este servidor suyo. Yo soy más, me inclino más por el lado analítico, de manera que por ahí puede que no haga pronósticos.
Pero sí quisiera hablarles un poco de los marcos de referencia con los cuales nos es posible trabajar y entender las tendencias que se presentan en estas distintas cosas que llamamos Internet, que además pues, cada vez más es claro que Internet es un término extremadamente polisémico, en el cual los ingenieros entienden una cosa, los comunicadores entienden otra, los políticos entienden una tercera, y algunas personas entienden una por la mañana, otra a mediodía, otra por la noche, una cuando les va bien y otra cuando les va mal. Entonces, esta polisemia también es algo muy, muy importante. Voy a hacer una referencia un poquito parcial, porque es un trabajo reciente, a el tema de cuarta revolución industrial, porque este además nos da un pie hacia una visión que sí es amplia, ¿no? El tema central para esta reunión para mí son los principios fundamentales de diseño de Internet. Voy a saltarme entonces algunas láminas que estarán aquí para poder hacer referencia a ellas un poquito más adelante. Y contarles un poco, no un poco, es que odio este estribillo de un poco y voy a tratar de evitarlo. Contarles cuáles son y por qué tienen un impacto actual hasta la fecha. Los principios y los objetivos de diseño de Internet. Estos son los principios de diseño y los objetivos que estaban en el diseño de Internet casi desde el principio. Internet no fue diseñado como una sola cosa, no fue diseñado, vamos, así como le dieron a alguien el encargo de diseñate un Internet, ¿no? Sino que es producto de varias evoluciones contemporáneas entre sí, algunas de ellas, otras un poco más antiguas, pero que convergen en una serie de intereses y de capacidades. El tema de las capacidades es muy importante hasta que no se dispone de ciertas capacidades de cómputo, por ejemplo. No es posible concebir una red en la cual una computadora de uso general, de propósito general, pueda realizar tareas como las de recibir rápidamente grandes volúmenes de información y pasar a interpretarlas y representarlas. Y también realizar con una rapidez muy elevada el proceso inverso, de tal manera que se pueda establecer una comunicación bidireccional que sea realista y aceptable para seres humanos. De hecho, en los primeros años, lo que hoy estamos haciendo hubiera sido un sueño, la reunión compartiendo video multipunto a multipunto, muchos a muchos, con la capacidad sincrónica de establecer una conversación, era algo que quizás se veía en la imaginación, no nada más la imaginación como ciencia ficción, la imaginación ingenieril de los primeros hacedores de Internet, pero desde luego se pensaba que estaba muy lejos en el futuro por la calidad de los canales de comunicación y por las capacidades de las computadoras. Pero sí hay una hipótesis de base, de esas hipótesis no expresadas, una hipótesis tácita, que es que en cada lugar donde tú te quieras conectar o comunicar, o aquello que quieres conectar y comunicar, es una computadora con una capacidad de proceso apreciable. Estas computadoras ahora son teléfonos, son relojes de pulsera, son refrigeradores, son zapatos, son tornos, son naves en Marte, ¿no? Ahora esta computadora está en muchísimos lugares donde no era de esperarse en el año, vamos a poner anclar esto, digamos, en un año característico como 1970, pero en ese año no era directamente concebible que tendríamos estas capacidades de cómputo tan miniaturizadas, tan distribuidas y tan conectadas. Pero también piensen que en 1969 ya había habido la capacidad de cómputo y de comunicaciones suficiente como para enviar un objeto a la Luna con seres humanos y regresarlos a salvo de la hazaña, es decir, si estamos hablando ya de algunas capacidades. La primera hipótesis, digamos, el primer principio de diseño que se establece para Internet es una arquitectura de capas. Esta arquitectura de capas, que es una forma específica de un principio de ingeniería y arquitectura que muchos de ustedes conocen, que es el principio de modularización o modularidad, hacer las cosas de manera modular. De hecho, ustedes todavía se pueden encontrar algunas mueblerías donde les venden muebles modulares.
Muebles modulares son, por ejemplo, un conjunto de libreros, camas, escritorios, estanterías, mesas, que caben unos dentro de otros porque todos tienen ciertas dimensiones específicas. Entonces uno puede escoger un librero de 3 repisas, un librero de 4 repisas, una cama, todo, y ensamblarlos de distintas maneras. Estos son módulos. Un diseño modular es el diseño de nuestras instalaciones de iluminación, en el cual nosotros separamos las funciones de llevar corriente eléctrica dentro de los edificios, de las funciones de producir luz a partir de la electricidad, dejando instalado un socket en el cual podemos atornillar cualquier foco que cumpla con la norma técnica del socket y la norma técnica de qué voltaje necesita para operar. Ustedes en vida propia, quienes estén aquí que sean mayores de 10 años, que supongo que son todos, quienes tengan más de 10 años de edad, han sido testigos de una transición tecnológica muy importante que se facilitó gracias a la modularidad, pero que también estuvo condicionada por la modularidad, que es el paso de los focos incandescentes, los de filamento, los que tienen un alambrito retorcido que se pone muy brillante cuando lo conectamos, cuando lo encendemos, a los focos ahorradores o a los focos de LED que tenemos ahora, estos que tienen una espiral, o los que tienen LEDs, que ya ustedes los conocen como tales, como LEDs, todos ellos se conectan al mismo lugar, se condicionó este desarrollo tecnológico específico para que ingreso al mercado, a la modularidad, al hecho de poder ponerlos en la misma instalación eléctrica que ya teníamos, en lugar de tener que introducir los focos ahorradores junto con una nueva instalación eléctrica a hogares y oficinas y fábricas que nunca se hubiera realizado. El principio de modularidad lo encuentran ustedes en muchísimas cosas más, en las partes de los coches, en las llantas, ruedas, tuercas, rines de los coches, todo este tipo de cosas tienen un principio de modularidad. Y hay una forma específica de hacer arquitecturas modulares que es por capas, en la cual agrupamos todo un conjunto de funciones en lo que llamaremos una capa, uno de estos conjuntos, otro conjunto en otra, y lo único que hay entre ellas es una interacción en la que yo sé que cada vez que le pida ciertas acciones a la capa de abajo, me las va a otorgar, y en la capa de abajo yo sé que solo me van a llegar cierto tipo de peticiones de la capa de arriba. Entonces, esto nos permite especializar el desarrollo. En la capa de abajo, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de Internet o de las telecomunicaciones, la capa más baja es una capa física. Es una capa en la cual simplemente tenemos nosotros cables o tenemos ondas de radio. Podríamos tener señales de humo, palomas mensajeras, perros entrenados. Si fuéramos capaces de entrenar lagartijas, tendríamos lagartijas llevando los mensajes, no importa. Sería una capa física a la cual nosotros le damos ciertas instrucciones para transmitir un mensaje y el mensaje. Y esa lagartija o ese gorrión o esa paloma no tiene que saber qué contiene el mensaje, solamente tiene que saber de dónde sale y a dónde va. Y como una paloma es muy mala para cargar grandes cantidades de carga, para cargar un peso muy grande, si quiero mandar el periódico, lo que tengo que hacer es mandar 50 palomas, cada una de ellas con una hoja de periódico amarrada a un buchecito abajo del cuello. Y esas páginas van numeradas. Entonces, las palomas llegarán en el orden que sea a su destino. Alguien ahí les va a quitar las paginitas y como están numeradas, las voy a ordenar. Esto es lo siguiente que ocurre en Internet, que es el enrutamiento, la conmutación por paquetes. En lugar de establecer una comunicación a la antigüita, que muchos de ustedes ya no conocieron, creo que ni Jorge tampoco es tan grande como para acordarse mucho. Cuando conocíamos los teléfonos a los que se les daba vuelta a un disco, que ustedes los han visto nada más en las películas, se tenía que establecer una conexión eléctrica con cables, con dos alambres, uno de ida y uno de vuelta, conectados en los extremos y en todos los puntos intermedios. Entre los dos teléfonos establecía un circuito y ese circuito estaba en exclusiva para la comunicación, llámese telefónica, telex, lo que fuera. En cambio, cuando lo hago por paquetes es como las palomas que les dije, mando 25 palomas, llegan en el orden que sea, yo saco los paquetes de información, las páginas del periódico, los ordeno y ahora los ensamblo. Y a lo mejor unos de ellos son texto, otros de ellos son la sección gráfica, otros son la sección de sociales llena de fotos, una es la sección de editoriales llena de puro texto. Cada uno de ellos tiene una representación diferente y una interpretación diferente. Y tiene requerimientos diferentes. Por ejemplo,
Las fotos de la sección de divulgación científica tienen que tener alta precisión, las fotos de sociales pueden ser lo que sea. De hecho, la mayoría de la gente prefiere que no la puedan reconocer cuando va a un restaurante chino a partir de una foto en sociales. Ahora, ¿no? Y entonces nosotros podemos irle dando distintos requisitos a cada tipo de comunicación, aunque vayan por el mismo medio. Hablé de la capa física, la siguiente capa es una en la que hacemos este empaquetamiento de la información, se sobreentiende que está digitalizada en unos y ceros. Arriba de eso tenemos una capa que llamamos TCP, control de tráfico, que es la que se encarga de averiguar si cada paquete llegó a su destino o no, y puedo prescindir de ella en algunas comunicaciones. Es decir, por ejemplo, si estamos mandando videos por YouTube de gatitos, no importa si se pierden unos cuantos píxeles, la computadora los interpola de los vecinos o lo pone un poco borroso o pixelizado, no se perdió nada. Y en esas comunicaciones no uso TCP, no uso control de tráfico. Ese fue un momento genial de la historia de Internet, el momento que CERF y CAN, trabajando sobre el protocolo TCP/IP, se dan cuenta que pueden separar el control de tráfico del tráfico mismo. Dicen, abren el mundo a una cantidad enorme de comunicaciones muy creativas. Vamos a hablar un poco más de ellas más adelante, pero hay que aprender este principio. Y finalmente, arriba de todas estas capas está la capa de aplicación, que es donde sabemos si los paquetes representaban correo electrónico, páginas web pasivas, páginas web interactivas, eh, son una estación de radio en internet, o si representaban, por ejemplo, imágenes de alta calidad de un hospital, de un equipo de imagen médica, o bien videojuegos, que es otra de las aplicaciones que ahora tenemos como las más exigentes. Algunas cosas que consideramos infraestructuras o plataformas como la web, en realidad en el modelo de Internet, están en la capa de aplicación. Lo que pasa es que son tan poderosas y permiten tan fácilmente el uso masivo, creativo por muchas otras personas que a su vez se han vuelto plataformas. No solo la web es una plataforma, sino que ahora Facebook o Twitter que operan sobre la web también se han convertido en plataformas. Decía de la especialización y la importancia digamos, del trabajo de cada una de estas capas. El ingeniero que está aquí en la capa inferior haciendo enlaces de telecomunicaciones, fibra óptica, jalando fibra o diseñando un barco para que lleve 5,000 kilómetros de fibra en carretes atravesando el Océano Pacífico, y los vaya prendiendo en el fondo del mar, no tiene que saber hacer páginas web, no tiene que saber hacer enrutamiento. Su especialidad es fibra óptica, telecomunicaciones, switches para conectar la fibra, eso es todo su asunto. Es un ingeniero de telecomunicaciones. El mercado de telecomunicaciones está regulado como mercado de telecomunicaciones con el acceso a infraestructuras escasas o a bienes escasos como el espectro o las fibras o la interconexión de una empresa telefónica que ya tiene conexiones a los hogares. En cambio, en las capas altas, las capas que utilizan la web, la capa de aplicación o los usos de la capa de aplicación, yo tengo productores de video, productores de juego, casas de apuestas, etcétera, que no necesitan ningún conocimiento de cómo opera la fibra, les importa un comino si la comunicación me llega por fibra óptica de alta capacidad en una ciudad o me llega desde un satélite a un barco. Diseñan igual la página web. Claro, tienen que tener en cuenta tiempos de respuesta, latencias, pérdidas de paquetes, pero no tienen que hacer la ingeniería de abajo. Solo hacen su diseño gráfico, su diseño de interacción, su UX en la capa más alta. Y esto también ha sido parte de lo que ha hecho esta explosión creativa, porque no hay que tener una legión de millones de ingenieros eléctricos y electrónicos haciendo Internet, sino que diseñadores gráficos, usuarios comunes y corrientes pueden estar creando todo lo que vemos como una explosión creativa que nunca se había visto en la humanidad en cientos, quizás miles de años. Primer principio propio de Internet. Esos principios de arquitectura de capas son generales para las redes, se pueden utilizar en muchas redes. La Unión Nacional de Telecomunicaciones y la Organización Internacional de Estándares habían creado en los 60s y 70s un modelo de 7 capas que sigue siendo el modelo de referencia, el modelo OSI, pero no era implementable, no era fácil de implementar con las computadoras y los equipos de comunicaciones que había en la época. Mientras que un modelo de capas muy parecido, pero de menos capas, era el de los sistemas operativos y en particular el de Linux en las computadoras. Entonces realmente las redes se hicieron con de Internet se hicieron con un modelo de capas que representa más bien el de las computadoras. Son redes pensadas desde la computadora que después se volvieron competentes para transportar también la voz, para sustituir a la telefonía, transportar el video, sustituir a la televisión y así sucesivamente.
La primera hipótesis propia de Internet, estos modelos habían sido creados por Lick, Leider y varios más. La primera hipótesis propiamente de Internet es la de mejor esfuerzo. Cuando decimos mejor esfuerzo, quiere decir que no estamos tratando de hacer una red que tenga una garantía de 100% de eficacia, 100% de disponibilidad, 100% de cumplimiento, sino que hacemos una red que hace lo que se puede hacer con el máximo esfuerzo disponible. Este principio de mejor esfuerzo, una mala traducción de best effort, pero pues es la que se utiliza, fue la base del trabajo de certificado. Originalmente y generalmente pensamos que eran más bien la interoperabilidad, pero realmente es el mejor esfuerzo, la hipótesis fundamental. Esta hipótesis es la hipótesis de que todo puede fallar, es la hipótesis de la falibilidad. Y entonces todos los protocolos de enrutamiento, por ejemplo, los paquetes que se acabo de escribir, que van por distintos caminos y se reensamblan en el lugar final, son precisamente un diseño que responde a la falibilidad de la red. En lugar de apostarle todo a una sola fibra óptica, a un solo cable eléctrico, que en esa época no había fibra todavía, un solo cable telefónico que nunca falle, mejor le apuesto a que hay 3 o 4 centrales, o 300 o 400 o 3000 o 4000 rutas distintas por las cuales la información puede ir y yo al final la reensamblo. Si una ruta está congestionada al inicio de la transmisión, pues mando transmisiones por allá y cuando se descongestiona sigo mandando paquetes de la misma comunicación hasta que se ensambla en el otro extremo. Este principio parece muy abstracto, pero si ustedes quieren ver su aplicación práctica, su reconocimiento práctico, es el principio que está detrás de que cuando tiembla o cuando meten un gol en el Estadio Azteca, ustedes no pueden hacer llamadas telefónicas, pero sus WhatsApps, sus subidas de fotos al Face, etcétera, al Instagram, todo eso sigue funcionando porque se va por la infraestructura de paquetes. Mientras que las llamadas telefónicas siguen dependiendo de reservar un canal durante un periodo prolongado, al menos en una antena cercana al celular, y hay 50 canales nada más en cada antena, entonces hay 50 llamadas posibles. Mientras que el de datos se va llenando, hay un mecanismo de cubetas que pueden retener la información, se llaman buffers, de tal manera que mientras no se excedan ciertos tiempos de espera, toda la información va a transmitirse. Entonces, este es el principio fundamental, el principio de falibilidad de la red. Siguientes principios: interoperabilidad. Todo se debe poder conectar, es decir, todo equipo o toda red se debe poder conectar y comunicar con todos los demás equipos o todas las demás redes con base en un lenguaje común. Y este lenguaje común se diseñó, es el protocolo TCP/IP o el protocolo IP a secas para la parte nada más de transmisión. Se diseñó como un subconjunto mínimo de todos los posibles lenguajes de redes de computadoras. Aquí hay que recordar otro asunto. Cuando se establece Internet, digamos en los años 70, cuando se crean estas tecnologías, ya había redes de computadoras, ya había muchísimas redes de computadoras muy poderosas de las cuales dependía la seguridad nacional de los países, la nómina de las grandes empresas, etc. Y entonces no se trata de crear una red de computadoras, sino una red de redes. Y entonces, en vez de buscar una especie de superidioma que hable todos los idiomas de todas las computadoras, crearon mis antecesores un pequeño lenguaje muy limitado, pero que todas las computadoras pueden traducir a sus funciones, o de sus funciones al lenguaje, al protocolo TCP/IP o al protocolo IP a secas. Y la otra computadora lo puede leer y traducirlo a sus lenguajes de computación. Nada de esto es obligatorio, pero como decimos en Internet, la conectividad es su propio premio. Es uno de los grandes mantras de Internet. Los estándares para cumplir con esto son normas técnicas, se llaman RFCs o Request for Comments, peticiones de comentarios. Se consideran provisionales siempre, es el Permanent Beta, que es otro de los grandes mantras en Internet. Siempre estamos usando la red experimental. Nunca se apagó la red experimental para dar paso a la red de producción. La red experimental se convirtió en la red de producción y nadie la puede apagar ahora. Entonces, la interoperabilidad basada en normas es fundamental. ¿Por qué alguien va a cumplir una norma que no es obligatoria, como una NOM, que es una norma oficial mexicana? Pues porque le conviene cumplirla para poderse comunicar con el defunto, y al defunto le conviene cumplirla para poderse comunicar conmigo. Y si yo estoy en medio de dos, me conviene cumplirla para que esos dos puedan pasar su tráfico a través de mi red. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque nos dimos un apretón de manos en el que dijimos hoy por mí, mañana por ti, o más, este segundo por mí, el siguiente segundo por ti. Y nos pasamos el tráfico porque otra vez la conectividad es su propio premio. Apertura quiere decir, openness quiere decir que la red está abierta a todo equipo, todo diseño, todo servicio.
mientras no rompa la red y cumpla las normas. Esto es lo que da lugar a poder crear, por ejemplo, Skype en los años 90, o inicio de los 2000, es un invento de dos ingenieros y se les ocurre que pudieran utilizar algunas computadoras en la red como si fueran un conmutador, en lugar de depender de un conmutador telefónico de 10 millones de dólares instalado en una central telefónica. Lo ponen a prueba, funciona, no tira la red, adelante, ¿no? Lo mismo que fue antes la web, lo mismo que fue después una tienda como Amazon, lo mismo que son ahora muchos de los juegos y otros sistemas interactivos que utilizamos. Esta openness se traduce además a una serie de normas sociales. La normación, el proceso de normas, el proceso de producción de normatividad en Internet, los RFCs, la IETF o Internet Engineering Task Force, no está constituida legalmente, se constituyó apenas el año pasado con personalidad jurídica. Durante 30 años operó con una identidad jurídica prestada de la Internet Society, que era como su paraguas y era el que pagaba es el que paga los hoteles de las salas de convenciones, de las reuniones y ese tipo de cosas. Pero a la IETF precisamente puede entrar cualquiera, no hay membresía, no hay sociedad, no hay jerarquías, más que técnicas. Y esta apertura se traduce en nuestra idea de Internet abierta, justamente una Internet a la que cualquiera se puede conectar a hacer y decir cualquier cosa. Vamos a regresar un poquito a los límites al final de esta ley. El principio de robustez de John Postel tiene otra de estas normas que pueden ser consideradas tanto técnicas como sociales. El principio de robustez de Postel dice que cuando hacemos protocolos de Internet debemos tratar de que sean lo menos exigentes en cantidades de información para realizar una función. Es decir, si yo quiero abrir una compuerta de una computadora, la compuerta desde luego es virtual, está en el software, es una operación de software. Para transferir archivos por el protocolo FTP, no debo tener que mandar 256 palabras. Si lo puedo hacer con 4 bits, pues lo hago con 4 bits. Y por otra parte, si a mí me llegan 4 bits, pero solo 3 son comprensibles y se parecen a FTP, yo debo abrir la compuerta para FTP. Esto se llama ser generoso o ser liberal con lo que se recibe y parco con lo que se envía. Y si ustedes lo ven, pues se aplica igual a las respuestas a las listas de correo o a los grupos de WhatsApp, donde seríamos parcos con lo que enviamos y generosos con lo que recibimos, nomás lo borramos y ya. Esto se traduce, pues, tiene un momento muy peculiar de interfaz entre normas técnicas y normas sociales. El principio de punta a punta dice que las comunicaciones, no solo las comunicaciones deben llegar de punta a punta, eso se sobreentiende, ni siquiera se entiende que deben llegar igual de punta a punta, independientemente de dónde en la red estén las puntas, sino que la red solo es responsable de transmitir los paquetes y todo lo demás que queramos debe ocurrir en las puntas, extremos u orilla de la comunicación. Así, si nosotros tenemos una comunicación que es súper confidencial y tiene que ser completamente secreta, no es responsabilidad de la red proteger el secreto, es responsabilidad de los extremos proteger el secreto. Si queremos transmitir una imagen que debe ser de muy alta fidelidad, es responsabilidad del que envía y del que recibe preservar y respetar y representar la alta fidelidad de la comunicación. No es una responsabilidad de la red. La red solo se dedica a pasar paquetes. Desde luego hay una gran inteligencia dedicada al enrutamiento, a los protocolos, al BGP, a una serie de otras cosas ahí, pero decimos que la inteligencia debe estar en la orilla. La red es tonta y la orilla inteligente. Este principio fundamental se traduce en un principio político y normativo que se llama neutralidad de la red. Neutralidad de la red quiere decir que la red no escoge ganadores y perdedores. La red se dedica a transmitir lo más eficientemente posible la información y no puede discriminatoriamente escoger, por ejemplo, entre dos flujos de video, el de Televisa y el de YouTube. Eso no lo puede hacer la red porque estaría violando este principio y se llama neutralidad de la red. La descentralización asume que vamos a tener cada vez más redes conectadas, no vamos a tener una autoridad central, sino que cada quien opera su red como mejor le conviene. Y como dije, hay un apretón de mano en el que desde luego nunca una operación demasiado egoísta de una red que está en cooperación con otras va a ser eficiente. Nos van a dar la vuelta, nos van a sacar del flujo de la información, aunque nominalmente sigamos conectados. Entonces, esta descentralización es la que permite que cada red sea administrada a conveniencia de la comunidad en la que sirve y entre todas puedan tener esta enorme operación y facilidad de crecimiento. No hay autoridad central como la habría en una empresa telefónica o en un sistema de radiotelevisión
a la cual acudir para registrar una estación o para establecer una conexión. Solo hay un punto central ligeramente contencioso que no es realmente de autoridad, sino de coordinación, que es el sistema de nombres de dominio y la asignación de direcciones IP. Se aspiraba a la escalabilidad, muchos de los diseños originales se modificaron en etapas muy tempranas, por ejemplo el sistema de nombres de dominio, para que fueran altamente escalables, es decir, sin tener que cambiar la red, sin tener que cambiar todo el software o todo el hardware de la red, que sería imposible. Nosotros hemos podido pasar de 4 computadoras conectadas inicialmente a una cantidad que ya no sabemos cuál es de dispositivos, pero que está en los miles de millones. Ha hecho falta un solo cambio importante, que es el cambio del protocolo IP versión 4 al protocolo IP versión 6, que está en avance. Se diseñó el IPv6 presente para que no fuera necesario tirar toda la red y volverla a encender, sino que hubiera una manera de hacer compatibilidad o tunneling. El resultado de esto es una innovación sin pedir permiso. Y cuando decimos innovación sin pedir permiso, hay que tener mucho cuidado. Lo que dice es que no hay un dueño de la red, o un director general de la red, o un gerente de la red, al cual pedirle permiso para hacer las cosas, sino que cada uno de nosotros puede iniciar lo que quiera en la red mientras cumpla con los principios anteriores y sea aceptado, ¿no? Skype funcionó porque a la gente le gustó y se volvió sostenible, sustentable, porque encontraron una manera de cobrar ligeramente por el servicio y luego se hizo tan atractivo que lo compró Microsoft y entonces ahora lo mantiene funcionando Microsoft como una parte de su negocio. Otros servicios como la Wikipedia se han mantenido como no lucrativos. Hay millones de personas que contribuyen diariamente a la Wikipedia, generosamente, sin cobrar nada. Hay unos pocos donativos para la organización de la Wikipedia para asegurarse de que disponga de servidores, disponga de un pequeño equipo de gobernanza que se ha vuelto necesaria ante asuntos contenciosos. Ustedes saben que hay unas guerras de edición en Wikipedia, por ejemplo, cuando se trata de editar la biografía de un político. ¿No? Favorecedores la elogian y los desfavorecedores tratan de poner las cosas más malas del mundo. Entonces ahí se requiere un poco de gobernanza, pero fuera de eso, precisamente todos estos factores hacen que tengamos una enciclopedia distribuida que es 10 veces o más grande que la enciclopedia británica y que tiene un nivel comparable o superior de calidad y credibilidad. Pero, el punto que es muy importante, innovación sin pedir permiso, no se traduce en la percepción generalizada de que Internet es un espacio sin ley, la ley de la selva, el viejo oeste, una frontera sin ley. Cada acción, cada pedazo de software, cada servicio, cada bit o byte que transita por Internet viene de algún lado. Y en ese lado de donde sale o a donde llega, hay ley. Me voy a pasar rápidamente para ilustrar a qué me refiero con esto, a un caso, a un conjunto de casos que es muy dramático, que es la pornografía, en particular las imágenes de abuso sexual infantil contra niños, y la trata de personas y el tráfico de actividad sexual que esto acompaña. Mucha gente se escandaliza de que en Internet se trafica con imágenes de abuso sexual infantil, y es cierto, y es real, y es muy grave, y es muy grande, y amplifica mucho su nombre, y hay que enfrentar. Pero, para que se produzca una imagen o un video de abuso sexual con violencia contra un menor, tiene que haber una persona imponiéndole una conducta no consensual a un menor, a lo mejor incapaz de impedirla, que es demasiado pequeño. Eso está sucediendo en algún lugar. Eso está sucediendo en alguna barriada de un puerto tropical como Acapulco o las ciudades de Tailandia. Y se está violando la Constitución Federal, se está violando la Constitución del Estado, el Código Penal Federal, el Código Penal Local. Se están violando ordenanzas municipales y se está violando hasta el reglamento del condominio o el reglamento de convivencia vecinal que prohíbe hacer ruido después de las 10 de la noche, utilizar el local para actividades delictivas o el ejercicio de la violencia en las instalaciones. Entonces, hay una violación de la ley en cada extremo. Internet está haciendo otras cosas. Ahorita les voy a decir cuáles son los criterios con los que podemos entender qué le hace Internet a esto, pero entre el extremo en el cual alguien violó a una niña o un niño, y lo grabó, y alguien lo vio, es más, decidió pagar dinero para viajar a este lugar para poder a su vez cometer este delito. En esos dos extremos hay una conducta delictiva perfectamente definida que quizás no está siendo perseguida con la eficacia suficiente, pero no está en Internet,
está en esos dos extremos, en donde están las personas. Yo pienso que hay 6 factores con los cuales podemos, es un producto reciente de mi investigación, con los cuales podemos precisamente hacer estos mapas entre lo que sabemos antes de que existiera Internet, o lo que sabemos que existe donde no hay Internet, y lo que sucede cuando hay Internet. Este esquema reconoce la originalidad y el poder disruptivo de Internet, pero no le da un estatus mágico de dualismo digital, ni siquiera de excepcionalismo de Internet, sino que nos dice que son tan reales la realidad o el mundo virtual, el ciberespacio, etcétera, como el mundo real. Son dos partes interconectadas de la misma realidad. La aparición de Internet hace que fenómenos que conocíamos como el envío de cartas, pero el envío de publicidad no deseada, se puedan masificar a muy bajo costo, que se puedan hacer ocultando la identidad. Esto lo sabemos, por ejemplo, en el spam o en el phishing. Todos sabemos que el phishing es un delito que consiste en representarse como si fueras el banco y pedir las contraseñas del banco, o como si fueras Steam y estuvieras siendo, vaya, las tarjetas que se utilizan para pagar videojuegos, o la tienda de Google Play, o la tienda de Apple, o tu cuenta de gas, ¿no? Yo te digo, soy tu proveedor de gas, necesito que aquí me digas tu contraseña, y entonces yo a la siguiente intercepto los pagos que le haces a la compañía de gas. Lo mismo banca, etc. Esto se puede hacer cara a cara, pero es muy ineficiente, hay que dar la cara, se puede ver a 50 personas al día, se está haciendo hasta la fecha. Si hay gente que llega en un centro comercial, busca una persona inocente, una señora de 70 años que no se ve realmente, no viene con su gafete de soy ingeniera en computación, fundadora de la IBM, ¿no? Podemos asumir que no es muy ducha en tecnología y en asuntos administrativos modernos, y un señor de corbata le dice, señora, mire, yo trabajo para estos 3 bancos, le enseño un papel con 3 gafetes, con 3 membretes de bancos, estamos actualizando la seguridad de todas las cuentas, porque ya ve que está terrible la cosa con la seguridad de los bancos, ¿verdad? Entonces, la señora le firma. Y estos cuates con esa firma le bajan 50,000 pesos. Esto pasó en diciembre de 2019 con la mamá de un compañero mío de trabajo. O sea, no es ficticio. Pero claro, este tipo a lo mejor puede abordar a 70 señoras y a lo mejor les logra sacar dinero a 5 y a lo mejor lo que les sacó en un día fueron 50,000 pesos entre todas o 250,000 pesos entre todas. Se va a internet, manda correos de phishing, manda 50 millones de correos de phishing, aunque el porcentaje de bateo sea de 1 por millón, pues ya cayeron 50. Entonces tenemos este efecto de masificación. Este cuate que les dije, de alguna manera se tuvo que mostrar, su cara fue vista en algún lugar, hay alguna cámara del centro comercial, del edificio donde vive la señora, del edificio de oficinas donde trabaja o de la calle, donde eventualmente podríamos rastrear la identidad. En Internet, la única identidad que realmente pertenece a Internet es la dirección IP, que además puede ser temporal, que solamente puede estar asignada en el mejor de los casos a una computadora, pero nunca la podemos amarrar a una persona, a la identidad de una persona. La dirección MAC es de la capa de abajo y los factores de identidad que manejamos precisamente están arriba por el principio que mencionábamos de neutralidad, no de neutralidad de la red, sino el principio de robust de inteligencia en la orilla. Internet no se preocupa de tu identidad. Si te interesa la identidad, establécela fuera de Internet. Si quieres anonimato, garantízala. Y el anonimato, de hecho, es un factor muy importante, no solo para las protestas civiles y sociales o sindicales o políticas, sino, por ejemplo, para la educación sexual en sociedades que son muy restrictivas culturalmente, sociedades donde la religión, donde las creencias imperan, y eso los tenemos en nuestro país, como, o sea, siempre pensamos en el Oriente y el Islam, pero hay muchas comunidades en muchos otros países con otras religiones, donde el acceso de las mujeres jóvenes a la educación acerca de su propio cuerpo es considerado algo indebido, es considerado un pensamiento impuro. Y lo mismo le pueden tocar unos silicios y disciplinas durante 2 semanas que una apedreada en la calle. La pueden matar sus propios hermanos en una u otra cultura. Entonces tenemos muchos factores, muchas situaciones para favorecer el anonimato y el ocultamiento de la identidad. Por eso, con esto quiero ilustrar además que estos 6 factores no son forzosamente ni buenos ni malos, son lo que son la tectónica de placas, todo lo que he descrito en la lámina anterior y lo que estoy poniendo en esto representa el equivalente para Internet de conocer la física y la meteorología, ¿no? La tectónica de placas y la hidrología y la meteorología de la red. ¿Para dónde se mueve el agua? Es algo que no podemos evitar. Cuando decimos que hay un desastre natural porque se inundó Tijuana,
es porque se pusieron casas en el camino donde sabíamos que iba a pasar el agua. El desastre nunca es natural. Si no entendemos por dónde baja el agua en Tijuana, cada 3, 4 años va a haber una inundación que arrastre casas. Si no entendemos por dónde viajan los paquetes y cómo se masifican, cada 3 o 4 años, meses, días u horas va a haber un fraude masivo en Internet. Siguiente factor, efectos de identidad, ya lo mencioné, efectos transjurisdiccionales. Internet nunca se diseñó pensando en fronteras nacionales, como si es, por ejemplo, el plan de numeración de la telefonía. Las direcciones IP no saben en qué país están, se asignan generalmente a través de un ISP a un nivel nacional, pero nada obliga a que así sea. Y entonces podemos tener nosotros estos efectos transjurisdiccionales favorables. Por ejemplo, la educación sexual de las jóvenes en el Islam se hace a partir de servidores instalados en Alemania para que nunca se puedan incautar en un país islámico, y esto es algo bueno. Los sitios de protesta social se esconden muy bien, los Wikileaks y los Pandora Papers y todo este tipo de cosas se esconden muy bien contra las autoridades nacionales, entre otras cosas poniéndolos en un país diferente. Mismo principio que utilizaba Amnistía Internacional desde antes de que hubiera Internet, es que nunca hubiera alguien expuesto de Amnistía Internacional en el propio país que estaban investigando, ¿no? Mismo principio. El efecto transjurisdiccional lo vemos también en el phishing. Los phishers, los delincuentes, generalmente no atacan a su propio país. Si un ruso, un hacker ruso, vamos a usar la palabra hacker en un sentido medio folclórico, pues medio popular, y no discutir su validez, un asaltante cibernético ruso le hace phishing a un ruso a través de una cuenta de internet rusa en un banco ruso, está en la cárcel en 24 horas. Si lo hace a un americano utilizando un nombre de dominio registrado en Finlandia, a través de un registrador alemán, y un hosteo de páginas web en Moldova, pues se queda con la lana. Y esto no es distinto de cuando un capitán de barco de vela inglés asaltaba un barco en la mitad del Atlántico. Si el barco también era inglés, pues el oro que el pirata obtenía era de la reina de Inglaterra, y en cuanto pisaba Jamaica, este cuate estaba colgado en la horca. Mientras que si el oro era de España, pues este pirata inglés recibía un papelito de la reina de Inglaterra, cáete con el 10 y puedes seguir avanzando. No, quiero decir con esto, no es que no haya cambiado nada, pero para muchas de estas conductas tenemos un precedente, no podemos razonar por analogía, prohibido razonar por analogía, pero tenemos un precedente, un marco mental con el cual estudiar el fenómeno y ver cómo se modifica. Se modifica radicalmente, pero no se crea el fenómeno, nada más por estar en Internet. Algunas cosas más originales nos vamos a encontrar más adelante, pero este es el gran marco. Reducción de barreras, es posible entrar a nuevos mercados, es posible formar organizaciones. Ustedes quieren iniciar una tienda en línea, no necesitan rentar un local, pasar por el servicio por la Secretaría de Salud. Claro, en la oficina sí, pero no para 20 tiendas, con todos sus miles de empleados, con estacionamiento, con vigilancia. No, ustedes crean la tienda, ¿no? Hoy está iniciando su pastelería una alumna mía. Todo lo que tuvo que hacer es poner el horno. Tiene permisos de salubridad, tiene permisos de todo mundo, pero va a distribuir sin tener que preocuparse de mesas, sillas y demás, ¿no? Es el gran negocio actual de las dark kitchens o cocinas oscuras, ¿no? Tú ya no necesitas poner mesas y meseros para servir comida. La gente la quiere en casa o en la oficina. Entonces ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, están proliferando los sitios que te ponen una cocina, ponen 6 cocinas, y tú puedes en la mañana hacer desayunos mexicanos, a mediodía paella y en la noche sushi en el mismo espacio, y distribuyes por Didi, y se acabó, ¿no? La reducción de fricción la vemos básicamente quiere decir reducción de número de operaciones o de esfuerzo o energía necesario para hacer una operación. Y esto puede ser, por ejemplo, algo deseable, hacer una compra en tu sitio de comercio electrónico, inscribirte a tu facultad, a tu escuela, un solo botonazo. O puede ser indeseable, si nosotros le ponemos un poquito de fricción, por ejemplo, a las operaciones del banco, evitamos errores, incluso podemos evitar el phishing. Si la gente no puede simplemente decir, clic, ahí están ahí cambié mi contraseña, sino que le metemos que tienes que consultar el celular, a lo mejor lo piensa, les das unos segundos para decir, espérate, estoy haciendo algo peligroso, estoy haciendo algo que debería hacer de otra manera.
Entonces, la fricción es un factor que podemos, en general, la tendencia en Internet es reducirla y reducirla radicalmente, pero de vez en cuando tenemos que subirle el botón a la fricción. Y finalmente, efectos de memoria y olvido. Desde la creación de una memoria que nunca nos hubiéramos imaginado, todos conocemos la lady de la señora que se peleó con los de la patrulla por la basura, el lord de Cactagüeyes, México, que atropelló a un ciclista y se fue con los policías, ¿no? Esos cuates son, estas personas son indelebles, están en la memoria colectiva, las pruebas de su acción subsisten de tal manera que más les vale irse a Mongolia si quieren ser presidentes de algo, porque siempre los va a perseguir esa imagen, una memoria que nuestra mente no está preparada para procesar esta memoria permanente. Nuestra mente depende, nuestra vida en sociedad, depende de olvidar, de borrar, de perdonar, de volver marginal, de quitarle importancia, aunque te acuerdes, pero ya no importa. ¿No? Es que el fulano de tal era un borracho cuando éramos estudiantes, sí, güey, pero ya tiene 30 años, o sea, ya se probó y demostró que puede funcionar, independientemente de que de estudiante fuera muy reventado. No, aquí tenemos la prueba permanente, la foto de las anginas del cuate en la playa con las chelas en la mano. Y por otra parte podemos tener olvidos masivos, involuntarios. Sí, por un lado podemos nosotros tener ahorita todo el diario de debates de la Cámara de Diputados de cada estado de la República desde los años 90. Pero podríamos perderlo si alguien no se acordó de convertirlo de WordPerfect 5 a Word, o conservar el software o los disquetes o un lector de disquetes o convertir formatos cada año que hubiera. Necesitamos alguien que se haga cargo de evitar esta edad oscura, este enorme olvido o pérdida de documentos que se podría presentar más adelante. Jorge Andrómeda, por tiempo creo que estamos más o menos en oportunidad de oír y recibir preguntas, pero me gustaría conocer sus impresiones sobre esto que expongo. Por supuesto, Alejandro. De hecho, incluso estamos haciendo la invitación en estos momentos para que las personas que nos estén siguiendo, tanto en las redes sociodigitales como aquí en el Zoom, puedan ir tomando nota de sus preguntas para que cuando concluya, si quieres, abrimos la sesión para que se empiecen a recibir. Entonces, por lo pronto, hacemos la invitación para que vayan anotando sus comentarios en el chat y conforme nos vayan saliendo, cuando entremos a la sesión de preguntas y respuestas, te los pasamos, Alejandro. Sí, entramos en esta parte como de cierre, doctor, y para dar inicio a las preguntas y respuestas, ¿le parece? Yo básicamente quisiera decirles, creo que con este esquema, ustedes tendrán después la presentación, podemos aplicarlo, por ejemplo, detalladamente, a ver cómo se ha modificado el mundo de las publicaciones, los libros y las bibliotecas. ¿No? Ahora todos podemos tener acceso a cualquier libro digital mientras haya los permisos necesarios. Bueno, ustedes saben que se pueden hacer muchas cosas alrededor de los no permisos. Pero además todos podemos publicar. Esto da lugar a todo el fenómeno de prosumer, ¿no? Productor, consumidor, la misma persona que era solo un consumidor, ahora es un productor. Lo mismo puede ser de audio, podcast, los youtubers, ¿no? Los vloggers, los booktubers, etcétera, ¿no? Podemos manejar el factor de identidad en las publicaciones. Por un lado, por el riesgo de copia no autorizada, por otro lado, la posibilidad de la publicación anónima de textos que podrían ser peligrosos para la persona. El efecto transjurisdiccional, que nos permite tener acceso a libros que no están permitidos en nuestro territorio, y por otra parte, bueno, el riesgo asociado siempre de copia no autorizada. Y así sucesivamente con los demás factores. Me gustaría cerrar aquí. Sé que no hemos hablado del futuro, hablaría brevísimamente nada más de la cuarta revolución industrial, que es un término, está un poco cuestionado incluso si es una categoría real, es un término publicitario, pero básicamente hablamos de una conjunción de tecnologías y prácticas, perdón porque se fue el inglés, el autocorrector ahí, donde conjuntamos cómputo, telecomunicaciones, robótica, inteligencia artificial, fabricación aditiva, internet, redes avanzadas como la que llamaremos 5G próximamente, pero también otros temas de ciencia y tecnología, como la biología molecular, la biotecnología, la modificación o administración, digamos, de la genética de los microorganismos, nanotecnología, neurociencias y todo lo que llamamos tecnologías exponenciales por la velocidad a la que crece. Futuro de Internet es integrar cada vez más esto, y si tenemos un poco de suerte, saberlo gobernar. Saberlo gobernar va a querer decir que nos regresemos a los principios de la gobernanza de Internet, en los cuales
nos vamos a encontrar, creo que se está congelando la imagen ahí. Por acá la vemos perfecto, Alejandro. Lo que será muy importante es regresar a los principios con los cuales se ha establecido lo que llamamos gobernanza de Internet. Gobernanza, no gobierno, no administración, no gestión, sino el conjunto de acuerdos y mecanismos por los cuales se van construyendo los cambios en Internet. Se gobierna la coordinación de normas técnicas, se gobiernan las prácticas de gestión de las redes, se gobiernan, se coordinan los recursos que tienen un valor unívoco o recursos escasos, y vamos estableciendo mecanismos de gobernanza o recuperando a veces mecanismos de gobernanza que provienen de cosas que ya teníamos o las creamos para resolver problemas específicos. No un método único, ni un ciertamente organismo o conjunto de normas único para Internet, sino seguir adaptándonos a la plasticidad, flexibilidad e innovación de Internet. Y la manera de hacerlo es mecanismos multisectoriales orientados a la solución de problemas, en los cuales ninguna parte tiene por decreto una participación o un mando específico. Hay cosas donde el papel de los gobiernos basta con que esté uno que otro representante de gobierno vigilando que las normas técnicas se desarrollen sanamente, que se cumpla con los acuerdos para llevarlas para desarrollarlas, y otras cosas como la persecución del delito, donde el poder del gobierno, el famoso monopolio de la violencia legítima o monopolio de la fuerza legítima, le da un papel muy particular al gobierno. Y, por ejemplo, en el combate al phishing necesitamos aliarnos con las fuerzas capaces de persecución del delito, con policías, con jueces, con ministerios públicos, para poder ser más efectivos. ¿Cómo podemos abrirnos un camino hacia el futuro de Internet? Y ahí termino. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le cedo la palabra al doctor Hidalgo si quiere agregar algo más. No, al contrario, muchísimas gracias, Andrómeda y Alejandro. Creo que nos has dado unas pistas, como bien dices, aunque parezca que no nos estás dando claves del futuro, yo creo que leer el futuro desde los principios y las normas básicas de cómo se fue gestando la red nos pueden ayudar a entender mucho de lo que vamos a ver en los próximos años, y quizá en lo que se terminan de animar varios de los que nos están acompañando para colocar sus preguntas. Yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerte, Alejandro, sobre este tema. El primero de ellos, sobre esta noción de gobernanza y corregulación. ¿Qué es lo que a tu juicio estaremos viendo próximamente, sobre todo cuando pareciera que hay un interés de muchos de los gobiernos a nivel internacional por frenar el tema del Internet, de controlarlo, de que sean los gobiernos los que los controlen? Hay algunos que apuestan más bien a esta autorregulación por parte de las compañías, hay quienes están apostando en una tercera vía a la lógica de la corregulación y que sean más bien entre todos los actores los que participen. A tu juicio, Alejandro, ¿por dónde crees que se puede estar moviendo próximamente? Y más cuando vemos que cada vez más la posibilidad de la libertad de expresión se está coartando en muchos países y el Internet se ha convertido en uno de los canales y objetivos principales para golpear estas libertades. Gracias, Jorge. Voy a tratar de ir contestando en referencia lateral las preguntas que estoy viendo aquí en el chat también, que son, vamos, muy atinadas. Vienen ya, veo que muchas de ellas ya vienen de una reflexión y un conocimiento que felicito a todo el grupo y a ustedes por el mismo. Cuando los gobiernos quieren regular Internet o cuando quieren controlar, hay que preguntarnos primero, y esto es muy latinoamericano y europeo sobre todo, es por qué nuestra primera respuesta cuando vemos algo que no nos gusta o no nos acomoda es regular, ¿no? ¿Por qué llamamos a la policía? Es como quien llama a la policía, a veces no tienes remedio, pues quien llama a la policía porque los vecinos hacen ruido. En parte llamas a la policía porque los vecinos hacen ruido porque no tenemos un sistema de acuerdos de gobernanza del espacio sonoro basado en una convivencia respetuosa. Entonces ya no nos queda más remedio que llamar a la policía. Entonces lo primero que pienso es que necesitamos revisar nuestro contrato social muy a fondo, hacerlo de grano mucho más fino. No es un contrato social rusoniano nada más entre la sociedad y el gobierno, sino al interior de la sociedad, en el que vamos viendo más qué es lo que se vale, qué es lo que no se vale, ¿no?
qué es lo que es deseable, aceptable, no deseable y francamente inaceptable, y cómo podemos reaccionar a ello. Cuando el gobierno reacciona a Internet, muchas veces para una queja específica o a una molestia del gobierno, cuando las protestas sociales se dirigen a un gobierno que no las puede controlar, por ejemplo. Y lo que pienso de todo esto, lo voy a ilustrar con dos, se los voy a ilustrar con dos imágenes que me parecen muy gráficas. Una de ellas es que tú tienes Internet, hay que verlo como si fuera el agua, como si fuera arena. Tú quieres retener agua, el agua es muy fluida y te ponen agua en las manos. Tú quieres conservar esa agua en las manos. Lo peor que puedes hacer es apretar el puño para tratar de retenerla, porque se te va a salir. Ahí va a andar el agua. Tu intento de controlarla va a ser necesariamente contraproducente y además ni la vas a controlar y te vas a quedar sin agua. ¿Qué tienes que hacer? Pues andarla bailando por aquí, apretar bien los dedos para que no se cuele, ¿no? Y andarla meneando y zarandeando hasta que te la puedas tomar o te puedas lavar la cara. Esa es una analogía. Y la otra es que la mayor parte de los intentos que se hacen de regular la comunicación en Internet, porque el asunto no es Internet, sino la comunicación. Y no es nada más la comunicación en Internet, sino la comunicación a través de una plataforma específica, en la capa de aplicación de Internet. No es en la infraestructura, no hay que violar el principio de capas, de separación de capas, tratando de controlar en los enrutadores o en el sistema de nombres de dominio el flujo de la comunicación, porque va a tener efectos indirectos muy negativos. Esto está muy estudiado y estamos trabajando de nuevo sobre ello para que las leyes y los dictámenes y las sentencias de los jueces no sean, por ejemplo, es que tienes que, como hay piratería en La Roja, punto España, ¿no? Pasan partidos de fútbol prohibidos, entonces hay que bloquear todos los servidores conectados a La Roja. Bueno, ya bloqueas también a los periódicos, a los blogs, a los sitios de comercio electrónico, si no son más específicas y más precisas las órdenes. Hay tres principios que son el principio de legalidad, son los principios de Manila. Se expresan como 10 principios, pero los voy a reducir por todo a la base, que son tres grandes principios. Si tú quieres introducir, no gobernar Internet, no gobernar Internet, algo mucho más puntual, que es modular, digamos, el flujo de la información y la comunicación en Internet. Quieres restringir la libertad de expresión. Decides que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sin límites, que existen algunos límites a la libertad de expresión. Y entonces tienes que poner normas que tengan tres características: legalidad, necesidad y proporcionalidad. La norma tiene que estar en la ley tiene que ser una ley explícita, aprobada por tu poder legislativo, antes de aplicarla, no retroactiva. Se puede basar en experiencia, pero uno de los principios del principio de legalidad es la no retroactividad. Pues tiene que estar en la ley. La medida de restricción a la libertad de expresión tiene que ser necesaria, es decir, están haciendo propaganda terrorista, están ejerciendo violencia sexual o violencia política de género de una manera marcada por la ley y sin abusar de esa ley, que es una ley de doble filo, ¿no? Ok, ahora, la restricción que vas a imponer, quítenle la cuenta de Facebook para siempre a la persona, cancelen la cuenta de Twitter o bloqueenlo por una semana. ¿Cuál es la medida necesaria, la que puede tener un efecto? Si no tiene un efecto, no es una medida necesaria. Y la otra es que debe ser proporcional. La tercera se llama el triple test, ¿no? De una norma de restricción de libertad de expresión. Pero ojo, ya no fue, tenemos que definir bien el problema, es muy cartesiano para algunos, pero tenemos que definir y restringir el problema. Entonces, tu asunto no es controlar el Internet o gobernar el Internet o regular Internet, sino regular la libertad de expresión a través de Internet. En ese momento, tiene que caer otro 20, tienen que caer otros dos 20, tienen que caer otras dos monedas, tienen que hacer clic en tu mente. Una es, no necesito ni debo inventar reglas que no existan previamente para la libertad de expresión. Restringir la libertad de expresión, por ejemplo, como por terrorismo, por llamados a la violencia, por llamados de discriminatorios que puedan producir genocidio, ¿no? Estos grandes extremos. Ha estado regulado desde antes de que hubiera Internet, está regulado para la prensa, está regulado para el cine, está regulado para la televisión y la radio. Entonces, no vas a crear normas nuevas ni leyes nuevas, sino adaptarlas a la tecnología específica. Pero ese triple test es el mismo independientemente de que sea Internet o no Internet.
Esta es una de las cosas que tienen que creer. Y la otra es que tienes que ser realista respecto a esta tectónica de placas que decía yo de Internet, esta meteorología e hidrología de Internet. Quítale la cuenta a Donald Trump, ¿no? Una medida que se consideró adecuada, necesaria y proporcional al riesgo que representaba una persona que encabezaba desde la presidencia un golpe de Estado, ¿no? Consideración que se hizo. No digo que, ni que es la mía ni que no es la mía, esa es la consideración que se hizo. Digo, el peligro que representa conservar esta cuenta es tal. Sin embargo, la mitad del país sigue dispuesta a votar por él y un porcentaje de ese país está dispuesto a tomar el gobierno. ¿Por qué? Porque es ponerle rejas al aire. El viento va a circular. La malla gallinero, el alambre, las rejas de alambre, se inventaron no para parar el viento, sino para que aunque haya viento, nuestro gallinero no se vuele. No podemos parar el viento, tenemos que ser muy realistas. Entonces, espero que esto conteste varias de las cosas que están preguntando. Sí, contesta un par ahí en ese sentido. Y acá nos pregunta Paola García, nos dice, ¿usted considera que es más o menos por donde usted iba ahorita, ¿usted considera que para el avance tecnológico es necesario poner un límite? Es decir, ¿hasta qué punto es sano hacer uso del Internet y las redes de información? Piensen en los coches, piensen en el agua potable que llega por tubos a las casas. ¿Por qué habría que ponerles límites? Bueno, hay que encontrar un acuerdo para cuando las cosas puedan ser demasiado inseguras. Tanto más, o sea, considerando los 6 factores que les he mencionado, los límites tienen que ser límites consensuales. La, una de las preguntas es por la biotecnología y aquí quisiera comentarles precisamente, ahorita sobre inteligencia artificial se está dando un proceso normativo muy importante, pago, abierto, multisectorial, diferenciado por países, ¿no? Es muy distinta la normativa para inteligencia artificial de China, de los Estados Unidos y del marco que está creando en Europa, ¿no? Tiene una analogía con algo que ocurrió en biotecnología hace unos 30 o 40 años, cuando se empezó a tener la posibilidad de modificar el genoma de los organismos, cuando se empezó a poder hacer ingeniería genética para producir la biotecnología moderna, los organismos genéticamente modificados, etc. Hubo una reunión en un lugar que se llama Asilomar, que es un suburbio de Monterrey, California, una península llena de pinos y neblinas, y tiene un centro de convenciones muy importante. La conferencia de Asilomar reunió a los principales investigadores de ciencia y tecnología con la capacidad de modificar la genética, junto con filósofos, legisladores, abogados, etcétera, es decir, una serie de muy diversas disciplinas, y tomaron el acuerdo de autoimponerse una moratoria, es decir, una suspensión de actividades a las modificaciones a las líneas genómicas de los seres humanos. Pero ¿sabes qué? No nos vamos a poner a fabricar, se llamaban en esa época bebés de probeta, humanos bajo diseño. Nadie va a ponerse con estas tecnologías a hacer que tenga sus hijos o sus ejércitos, personas de 2 metros 40 de estatura, 120 kilos y capaces de correr la milla en 10 minutos, ¿no? Y de cargar 150 kilos. Entonces, ese es el tipo de límites que nos hemos puesto. La pregunta de Yamile, no tengo una respuesta, la respuesta la tiene que tener la sociedad. Tenemos que saber cuál alteración de la genética, para qué fines, entre quiénes. Y por lo tanto, también en el tema biológico necesitamos adquirir información, una cultura realmente importante. Ok. Acá hay otra de Christopher Young, que me parece interesante. ¿Cuál sería su juicio a grandes rasgos del futuro de la basura digital? Hay que empezar por definir basura digital. Espero que se entienda que son dos cosas distintas. Uno es información y contenido, es decir, algo que está en las capas altas de la red, bits y bytes. Es muy importante saber que aquí voy a usar una frase que se usa para hablar de spam. El spam, como ustedes saben, es, por un lado, es el nombre, el uso contemporáneo de spam es el correo electrónico no deseado, correo basura que llega masivamente. El nombre viene de un sketch de Monty Python, un grupo cómico inglés de hace muchos años, que bromeaban en un restaurante que todo lo que les estaban sirviendo era una comida horrible, que era spam. Spam es una especie de paté holandés enlatado.
Dicho eso, la frase clave para la gestión de las redes cuando nos preocupa el spam es decir que lo que para unos es spam, para otros es caviar. Ustedes en la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, Jorge, probablemente restringen el tráfico de correos electrónicos comerciales que anuncian cursos de capacitación, porque son los cursos que nunca sabes si son buenos o malos, ¿no? Pero para el personal de recursos humanos de la misma universidad, un curso de administración del tiempo, un curso de manejo de las emociones en el lugar de trabajo, etcétera, es fundamental. Tiene que estar recibiendo esa publicidad para mantener un pool de proveedores diversos. Entonces, lo que para unos es spam, para otros es cambio. Lo que para unos es basura, para otros es evidencia de un delito. O para nuestro compañero Gabriel Pérez Salazar, querido Jorge, lo que para unos es ruido en las redes, para él es su insumo de investigación, del estudio de la historia de la memética de Internet, es fundamental, ¿no? Para muchos adultos contemporáneos de cierta edad para arriba, sobre todo, los videojuegos son un mal terrible. Hay que preservar una memoria fiel y rigurosa de lo que sucede en el mundo de los videojuegos, porque esa es la cultura de dentro de 20 años. La generación que hoy se introduce a los juegos de alta capacidad, dentro de 20 años lo va a ver románticamente como algo del pasado, cuando los tenías que controlar con la mano, cuando no los controlabas mentalmente, ¿no? 2020, sí, cuando no podías jugar nada más pensando, cuando no había telepatía. Entonces, tenemos que, una parte de esa, decidir muy bien cómo preservarlo. De hecho, el Internet Archive, que es un proyecto extraordinario, conserva todo en el estado en el que se encuentra y en actualizaciones sucesivas, porque la determinación de qué es basura la va a hacer alguien más. Si basura digital se refiere, en cambio, a los objetos físicos de la electrónica, ahí tenemos pues lo mismo que con cualquier otro cosa que podría convertirse en basura. Reducir, primero, usar lo menos, reducir la obsolescencia planeada, reducir el consumismo que nos lleva a cambiar de teléfono cada mes, cada 3 meses o cada año, reducir los cambios en sistemas operativos, la incompatibilidad en reversa, etcétera, ¿no? Y desde luego, además, reciclar. Y también en esta reducción, la planeación para una economía circular o una economía verde, hay que considerar, digamos, que la manera en la que se fabrican algunas cosas permita más fácilmente recuperar sus componentes que lo que es ahora, que es muy ineficiente. Tengo dos que voy a juntar, doctor, que es de Abigail Sampaio, que nos dice, ¿cómo avanza la ciberseguridad para que el Internet sea un lugar confiable? Y Rubén Iván Lima, que nos dice, ¿qué medidas cree que se deban implementar para mejorar la seguridad al navegar en Internet? Yo, primero que nada, a ustedes que son ya estudiantes, veo muy, muy robustos, muy bien formados, los invito a que dejen de usar la palabra seguridad. Seguridad es una categoría muy tramposa, muy difícil de manejar. Primero porque seguro solamente puede ser absoluto. Si algo no es seguro, ya no importa que sea 99% seguro, 99.99% seguro o 70% seguro, ya no es seguro. Ya es casi seguro, pero no es seguro. Entonces es una categoría absoluta y con absolutos es muy difícil manejar y administrar cosas. Y segundo, es una categoría muy emotiva. O sea, estar seguro es una de las cosas más importantes para el ser humano. El ser humano que consigue, vamos, el ser humano de las sabanas, de los inicios de la humanidad, consigue su comida y no se queda en medio de la sabana a comérsela. Consigue su comida y se trepa por lo menos a un árbol o se mete a una cueva a comérsela así. En cuanto la consigue, se pone seguro. La seguridad es algo fundamental para nuestras emociones. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de utilizar seguridad en términos y en espacios técnicos y hablar de gestión del riesgo o administración del riesgo. El riesgo se cuantifica, se independizan las variables probabilidad e impacto, son una gráfica con dos perpendiculares. Me concentro en aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad y mayor impacto. Si la probabilidad es muy baja o el impacto es muy bajo, no me preocupo tanto como si las dos cosas son muy altas. Y hay técnicas de gestión del riesgo. Evadir el riesgo, no te vayas por lo oscurito. Reducir el riesgo, vayan de 2 en 2 o de 4 en 4 si tienen que caminar por una calle oscura. Y así sucesivamente, mecanismos de evasión, mecanismos de reducción, mecanismos de mitigación, mecanismos de detección del problema y luego mecanismos de respuesta. Entonces hay que aplicar las mismas disciplinas a nuestra seguridad.
La otra cosa es que la seguridad de Internet es irrelevante. Lo que es importante es la seguridad de nuestros activos. Tenemos que pensar nuestra seguridad en términos de la seguridad de nuestros activos, la seguridad de nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestra seguridad física, la seguridad de nuestra información. Si diseñamos para la seguridad de la información, sabemos que hay que tenerla fuera de la red, que hay que tenerla debajo de contraseñas, como la tenemos que poner en la red, pues hay que ponerla en lugares seguros, hay que proveer mecanismos de robustez, redundancia, etcétera. Entonces, eso hace que cada uno de nosotros pueda contribuir a un diseño de una, ahora sí podemos llamarla seguridad, una mejor gestión del riesgo. Ok, y en relación a sobre la gobernanza nos dice Cifuentes de Early, ¿cómo se está abordando dentro del país la parte de la gobernanza? En México, algunas cosas de gobernanza de Internet funcionan muy bien. Por ejemplo, el sistema de nombres de dominio bajo la organización que se llama NIC México, que se originó en el TEC de Monterrey y actualmente es independiente, aunque resida en sus instalaciones, para administrar el dominio .mx, funciona muy eficientemente, desde el punto de vista comercial y operativo funciona bien, tiene un consejo consultivo multisectorial que le va ayudando a definir sus políticas cuando tiene que cambiarlas, a ser sensible a las condiciones de los usuarios, de los no comerciales, de los comerciales, etcétera. Por ejemplo, eso funciona bien. Ciberseguridad, estamos en un déficit muy severo de estrategias, sobre todo estrategia nacional integrada, y podemos ir hablando de los otros distintos aspectos para ver cómo en cada uno de ellos, en general en México yo diría que sí tenemos un déficit que merecería ser subsanado por un conjunto de acuerdos mejor orientados a la resolución de problemas específicos con todos los actores. Okay. En ese sentido, nos dice Pacheco Hernández Israel, ¿usted cree que el Internet nos pone en una situación de vulnerabilidad, ya que las nuevas generaciones depositan mucha información en ella diariamente y agregamos información? Ay, es que es como que se corta un poquito. Ay, voy. Ya que las nuevas generaciones depositan información en ella y diariamente y agregan mucha información a nivel personal, que podría ser contraproducente. La respuesta es sí, pero depende, o sea, como toda buena pregunta, la mejor respuesta empieza con depende, ¿no? O sea, depende de cuánto te expongas, cuán consciente estés de los riesgos, cómo, más regreso a la pregunta anterior, cómo hagas la administración de tu riesgo. Primer paso para la administración del riesgo es identificar. Ok. Nos comenta Rodrigo Cerón, desde el posgrado de comunicación, nos dice, gracias por la presentación. Una pregunta, ¿qué opina que los servicios que van en la capa de aplicaciones Facebook, Netflix, tengan ingresos exponenciales en comparación, ay, es que está muy larga, en comparación con, ay, ya no se me pasó. A ver si la pesco aquí. Con aquellas empresas enfocadas en la carretera, empresas de telecomunicaciones, y si debería estas últimas tener algún tipo de ingresos de todo aquello que sucede sobre su infraestructura. Perdón. Este es el aspecto comercial de la discusión sobre la neutralidad de la red. La discusión sobre la neutralidad de la red tiene varios aspectos. Uno es el del principio técnico que mencioné, que la red no debe discriminar, no debe elegir ganadores y perdedores en las orillas. Para eso la red es red. Pero tiene también una discusión económica. Internet está formada en muchos casos por mercados de dos lados o mercados de muchos lados. Esto es como una revista o un periódico que por un lado tiene que hacer dinero con los lectores y por otro lado tiene que hacer dinero con los anunciantes. Dinero con los lectores a su vez puede ser por suscripción, por ventas en los puestos o por una combinación de ambas. Y la venta de publicidad tiene que casar con el público que compra el periódico, ¿no? La prensa publica anuncios de trabajos de relativamente bajos sueldos y el Reforma publica trabajos, o el Universal publican trabajos de relativamente altos sueldos, y toda la información, contenido publicitario, diseño gráfico, etcétera, está segmentado como toda publicidad. Bueno, el ISP es un mercado de dos lados. Por un lado tiene que vender suscripciones y por otro lado tiene que poder conectar a usuarios grandes, con una salvedad adicional, que es que ya no son usuarios red, sino que como pasan por muchas redes, la queja, digamos, de una telefónica es que tiene que traerte el Netflix hasta tu casa, pero Netflix no le paga por el tráfico. Y por otra parte, si te deja de traer Netflix eficientemente, te vas a cambiar de ISP. Yo creo que las grandes redes, los operadores de red, digamos, los que llamamos telcos o compañías telefónicas, dejaron pasar oportunidades de inversión y desarrollo de productos en las capas más altas. Las capas más altas no tienen insumos
costosos ni regulatorios como las redes físicas. Y por otra parte, lo que está pasando, también hay una gran mentira en la queja de las telcos respecto a las inversiones en infraestructura, y es que como las telcos no proveen suficientes capacidades a suficiente velocidad, con suficiente rapidez, las grandes empresas estas de intangibles, a las que se refiere la pregunta, están haciendo inversiones gigantescas. La mayor parte de los cables submarinos vamos, de más de 5, 7, 10 mil kilómetros que se están tendiendo actualmente, están siendo tendidos por esas compañías. Y las cantidades de fibra propia que tienen también son brutales. ¿Por qué? Porque precisamente le están dando la vuelta a la tele y están haciendo las inversiones. En ese sentido, dice Frida Angélica Ramírez, ¿cuál cree que sea el principal obstáculo para el desarrollo tecnológico de México en los años venideros? Yo creo que necesitamos un ambiente muy favorable a la innovación, con capacidades de correr riesgos respaldadas por el gobierno. Tiene que respaldar algunas políticas públicas importantes favorables a la innovación, certeza jurídica, la certeza de que si haces un buen negocio, inventas el sistema para pasar canciones mexicanas y convencer a los tailandeses de comer mole. No va a haber una autoridad hacendaria diciendo te voy a cambiar las reglas para poderte cobrar más impuestos porque ganas demasiado. Es uno de los aspectos del gobierno. El otro es el fomento en general a la ciencia, tecnología, innovación, formación de recursos humanos capacitados, no solo ingenieros o diseñadores, sino contadores y abogados, jueces y magistrados y peritos. Y el otro gran rubro es favorecer los proyectos de infraestructura para que lleguen a todos lados, porque inteligencia, esto lo decía el doctor Sarucán cuando era rector de la UNAM, todos los mexicanos, todos los seres humanos estamos dotados de las mismas capacidades en los 1500 gramos de materia encefálica que tenemos. Tenemos que abrirles caudales amplios para que se desarrollen. Entonces, yo conozco gente en lugares increíbles como Miahuatlán, como las afueras de Irolo, etcétera, con unas capacidades desbordadas que en el momento que tienen acceso a las redes las vemos convertirse en expertos en telecomunicaciones, expertos en expertas en ciberseguridad, que además están educando a sus comunidades. Necesitamos un ambiente de estímulo y libertades y necesitamos capital de riesgo y un mecanismo, un ambiente que lo favorezca. Ok, nos dice Emiliano Montes, ¿es cierto que al almacenar en la nube produce contaminación? Es una pregunta que me encanta, porque como yo además soy maestro de termodinámica, no, maestro, vaya, no ahora, pero he sido por muchos años maestro de termodinámica, sigo siendo profesor de física en la Facultad de Química, veo todos los días esta cosa horrible. Es que la electricidad que consumen los centros de datos y el internet es muy contaminante. ¿Verdad, Andrómeda? Estás muriendo de risa también. Y digo, sí, efectivamente, consume como 1% o 2% de la electricidad que se consume en el mundo. Podríamos pensar simplistamente, por ejemplo, con pensamiento de pura proporcionalidad, que produce 1 o 2% del dióxido de carbono y gases de calentamiento global antropogénico. La gran pregunta no es esa, sino cuánto produciríamos si hiciéramos lo mismo sin internet. Si para ver un video de gatos ustedes tuvieran que ir al Blockbuster en coche o en camión o en metro y sacar un video, cada quien sacar un video, se imaginan el tamaño de la tienda, se imaginan la cantidad de fierro que sería necesario extraer del suelo para hacer la magnetita con la que se grabarían esas cintas y la contaminación que eso produciría. Entonces nuestro problema es que la línea base de estos temas, la línea base termodinámica, energética o de contaminación o de calentamiento global de estos procesos no es explícita. Y entonces, pues sí, consume mucho, pero consumiría muchísimo más si no tuviéramos este medio para hacerlo. Y muchas de las cosas que hacemos ni siquiera se nos habrían ocurrido. La creatividad habría estado atada por el hecho de que teníamos que caminar o subirnos a un coche para llegar a un local para hacer la cosa. Que hoy podemos hacer desde el teléfono en cualquier lugar. Es cierto, tienes razón. De hecho, ahí contesta a una pregunta de un chico, la última pregunta de Palmerín. Ahora, en ese sentido nos dice Saima Mendoza, hablando de proteger nuevos activos, ¿es una buena idea invertir en bitcoins? No tengo opinión. De eso. No, es decir, la mayor parte de lo que yo veo en criptomonedas específicamente todavía está en una etapa demasiado especulativa
no están medidos a profundidad todos los riesgos de largo plazo. Entonces, pues yo aconsejaría, como en todo nuevo esquema de inversión, cuando le vas a meter dinero, cuando vas a poner tu dinero en manos de un tercero, evalúa muy bien todos los riesgos y evalúas. La otra cosa de la evaluación de riesgos que es muy importante es dos frases: costo, riesgo, beneficio y comparativo. Hay que tener también la noción clara de que no hacer nada también cuesta y también es un riesgo. Entonces depende de tu apetito por el riesgo, ¿no? O sea, si te No, pues no. gusta el riesgo, me entra al Bitcoin. No te gusta el riesgo, no lo toques. No, mejor no. Si le entras al Bitcoin u otras criptomonedas, evalúa muy objetivamente todos los riesgos. No se queden en el riesgo, digamos, del proceso criptográfico, el consumo de energía o las computadoras, etcétera, sino vean alrededor qué ataques puede sufrir ese sistema, sobre todo social, es decir, qué ingeniería social es posible. Ok. Juan Manuel Santana nos dice, ¿cree que algún día pasaremos de la fibra óptica y cuál sería su futuro? No estoy muy seguro allí. La fibra óptica nos provee comunicaciones a la velocidad de la luz, y con una eficiencia muy alta, que las inalámbricas, que también pueden ocurrir a la velocidad de la luz, no es tan alta. Y además en las largas distancias nos requiere un salto a un satélite que produce muchos milisegundos de ida y vuelta. Entonces, no sé si haya en desarrollo alguna tecnología superior a la fibra óptica que la supere en velocidad. No solo es la velocidad de la fibra, sino la velocidad para el ingeniero. Es la velocidad de pase de los paquetes, no la velocidad de la luz como tal. Esto depende de todos los esquemas de compresión, encriptado, codificación y demás. Pero no estoy al tanto de nada que prometa ser más eficiente por ahora. Vamos a leer dos preguntas más para con eso cerrar, doctor. Perdón, pues, mentira, no se puede descartar ahí sí una cosa, que es una vez que se empieza a establecer el cómputo cuántico, que algunas transmisiones que se basen en los principios cuánticos sí puedan empezar a competir con la fibra, pero probablemente la fibra va a ser su sustrato físico de todas maneras. Okay. Nos comenta Frida Santiago, ¿qué impacto tendrá, voy a juntar estas dos porque van como muy de la mano, ¿qué impacto tendrá la tecnología en nuestro futuro sostenible? Y en relación al medio ambiente, nos dice Uriel Palmerín, ¿qué impacto tiene el Internet en el medio ambiente respecto al almacenamiento de información, que ya lo había dicho un poco con la parte de la nube? ¿Cree que se considera importante y cree que en un futuro se mejore la manera en la que se realiza? Creo que la respuesta a las dos preguntas está en nuestras manos. Tenemos que, como sociedad, tenemos que decidir si hacemos las cosas de una manera sustentable, y eso desde luego quiere decir desde cómo producimos la energía, dónde la producimos, ¿no? Dónde la consumimos. Hay que tener en cuenta, aquí los ingenieros les van a ayudar a todos los demás si no tienen esta base. Hay que tener siempre bien conscientes los principios de la termodinámica. Okay. Y finalmente, hablando del futuro del Internet, cierro con una pregunta de González Luján Karina, que nos dice, desde su perspectiva, ¿considera que el Internet ha traído más cambios positivos que negativos a la sociedad? Absolutamente. Absolutamente sí. Ok, pues le cedo la palabra a usted. Es un espejo de la humanidad, o provee un espejo para la humanidad, es un espejo distorsionado. Mientras más gente tiene acceso a Internet, más funciones se pueden llevar a cabo en Internet, pues más vamos a encontrar las negativas. Fuimos muy afortunados, y en parte este es el éxito de Internet, el motivo de que fuera tan exitoso el Internet, que empezó fundamentalmente con los positivos. Y yo hasta la fecha pienso que el balance es irrefutablemente favorable. Okay. Doctor Hidalgo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrómeda. Y quizá para cerrar en esta parte, Alejandro, con la metáfora que utilizas, ¿no? Internet como un espejo de la humanidad, si tuviéramos que ir cerrando sobre esa parte hacia la construcción del futuro, ¿qué podríamos decir sobre justo ese reflejo que hay sobre la idea de que Internet iba a ser cada vez
más democrático y plural, pero al contrario también hemos visto más brechas, más desigualdades, más vacíos que hay que tener y que hay que atender sobre esa construcción de futuro y lo que nos depara con el desarrollo del Internet. ¿Qué podríamos decir sobre estos temas? Mayor concentración, mayor pobreza digital y informática e informacional, ¿o por dónde lo ves tú, Alejandro? Yo pienso, va en dos partes. Una de ellas es que efectivamente, conforme más se extiende Internet y los usuarios y los usos de Internet, más podemos irnos encontrando con cosas problemáticas, algunas de ellas producidas o agravadas por Internet. Y otras de ellas, más bien, lo que nos está proveyendo es un reflector muy intenso sobre qué somos como seres humanos, qué somos como sociedad, cómo nos estamos gobernando como seres humanos individuales, como pequeños grupos y como sociedades y como sociedad global, y a dónde queremos ir. Nos está poniendo preguntas muy fuertes. O sea, ¿qué queremos definir como intimidad? ¿Qué queremos definir como civilidad? ¿Qué queremos? Digo, eso desde el trato en la familia, el trato entre vecinos, hasta el gran discurso político, la esfera pública, recurriendo un poco a términos de ustedes, Manuel, ¿no? Que sé que están muy cuestionados válidamente, pues que vamos, una esfera pública habermasiana, tenemos una, es algo importante primero, y luego sí, cómo queremos que sea y cómo tenemos que limitar los ataques o los riesgos que sufren, ¿no? Y de ahí, pues, real, cómo queremos que sea la economía, cómo queremos balancear, digamos, el monopolio legítimo que se le ofrece a los innovadores para que siga siendo un estímulo a la innovación, llámense patentes, cualquier exenciones de impuestos, estímulos fiscales, etcétera, y qué límites les queremos poner, ¿no? No veo próximo el fin del capitalismo, de manera que creo que eso se da dentro del marco entonces de qué capitalismo queremos, ¿no? Y ahí están las grandes preguntas. Creo que Internet muchas veces debemos de dejar de espantarnos de Internet. Entonces le digo a la gente, quítale Internet al problema y preocúpate del problema humano o social que se reveló como importante y luego la forma que le da o las herramientas que te da Internet. Sí, horrible la trata de niños y el abuso sexual infantil. Les puedo contar rápidamente. El año 2000, esto ya tiene más de 20 años, nos reunimos, yo por parte de la UNAM, junto con el especialista de seguridad de informática de la UNAM, una serie de otras personas, autoridades de las policías de algunos estados, del gobierno, del ejército y la marina, en un grupo que se llama Grupo Asesor de Delito Cibernético, en la entonces recién creada Policía Federal. Y te empieza a plantear, o sea, querían opiniones para tomar decisiones. Y una de las primeras opiniones que surge así en la segunda sesión después de presentarnos es que alguien propone, en cuanto vean pornografía infantil o imágenes de abuso infantil, tírenlas, vuélvanlas inaccesibles en la red. ¿Y saben quién saltó a pedir que no? Así, pero enérgicamente decir, no hagan eso. El DIF, la representante del Sistema Integral para el Desarrollo, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Una mujer extraordinaria, especialista en trata, delitos contra las personas, etcétera, que dice, lo primero es utilizar eso como evidencia para encontrar a las personas y para rastrear a los delincuentes y perseguir el delito. Pero lo primero era a través de cosas como una foto tomada donde se está imponiendo una acción no voluntaria a un niño, a un menor de edad. Con el color de la pared del hotel de donde sucede eso, nosotros podemos correlacionar. El trabajo de la policía siempre es correlación cibernética, es correlación. Nosotros lo podemos correlacionar con otra imagen y con otra imagen, y así hemos acabado por averiguar en qué hotel fue. Podemos reconstruir de la cara del niño, de un rasgo corporal, de una marca distintiva, reconocer una persona que lleva 7 años desaparecida y rastrearla y encontrarla. Entonces, sí, tenemos que evitar el uso peligroso y pernicioso e indeseable, pero también tenemos que utilizar la herramienta forense, la herramienta policial que nos provee el Internet. Y ahora tampoco permitir que se te llegue una situación como el Estado en China, que te rastrea por reconocimiento facial y de acuerdo con los amigos que tienes y la conducta de tus amigos, puedes decidir que te bajan tu puntuación social y no te puedes subir a un tren. Son decisiones de gran escala de la sociedad, las tenemos que tomar. Internet no las ha creado.
Internet la está poniendo sobre la mesa como algo urgente. Alejandro, sin duda nos dejas grandes provocaciones, grandes preguntas, una reflexión profunda sobre el carácter antropológico del desarrollo del Internet, y creo que de alguna manera pues tenemos por ahí una deuda pendiente para todas las personas que nos están siguiendo. Ojalá que en una próxima edición pudiéramos seguir platicando contigo, Alejandro, porque creo que de alguna manera nos invitas, como bien lo dices, a repensar más que el futuro de una tecnología sobre lo que esperamos nosotros como personas que sea el futuro de nuestra propia humanidad. Yo quisiera agradecerte profundamente en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, en nombre de nuestra Coordinación Académica de Posgrados, Alejandro, por haber dado este maravilloso webinar sobre el futuro de Internet, que como dices tú, más que centrarnos en el Internet, nos estamos centrando en la persona, y agradecerte que el día de hoy nos hubieras dedicado generosamente parte de tu tiempo para dialogar con todas las personas que estuvieron siguiéndonos, Alejandro. Agradecido soy yo, querido Jorge, querida Andrómeda, y queridos todos quienes han estado presentes y hecho estas agudísimas, muy tremendamente bien enfocadas preguntas. Lástima no haber podido contestar todas puntualmente, pero espero que al menos el marco sí las satisfaga. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todas las... Claro, puntualizar cualquier cosa, querido Jorge y Andrómeda. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y yo agradezco también a la doctora Andrómeda Martínez por la gestión para facilitar que el doctor Alejandro Pisanti estuviera el día de hoy aquí con nosotros, y queremos hacerles una invitación para que nos acompañen. En unos días estaremos celebrando el 50 aniversario de nuestra facultad, y también estamos por ahí teniendo un evento con relación al futuro de la producción en la era de las multipantallas. Vamos a tener a la presidenta de la Asociación Mexicana precisamente de el tema de cinematografía y productora también de la película No se aceptan devoluciones, Mónica Lozano, quien estará hablando con nosotros sobre cómo se está moviendo también toda la producción audiovisual hoy, que lo que abundan son pantallas, hoy lo que abundan son nuevos actores, sistemas de streaming, ya lo estábamos hablando con Alejandro, nuevos dispositivos para poder acercar toda la industria audiovisual a las personas en un momento en que la industria tradicional pareciera que está en crisis. Así es que los invitamos, ya les estaremos compartiendo en unos días también la liga para que se puedan sumar aquellos que estén interesados y nos acompañen el 27 de octubre, 17:30, aquí en la red, donde vamos a estar platicando con diversos expertos en el marco de nuestro 50 aniversario. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que tengan una excelente tarde. Fue un honor haber estado el día de hoy aquí con ustedes. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.